salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh. Oh, oh. Vamos. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey, sobrenatural es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. Oh, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah. Oh, perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre, nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. No hay otro nombre más grande que Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, no hay otro nombre. Oh, Muy buenos días, amada iglesia de Viña del Mar. Estamos muy contentos aquí junto a mi hijo Daniel. Hola.
hermanos, de poder darle la bienvenida a esta reunión de este día domingo que el Señor ha creado. Este es el día que Dios ha creado, ¿no es cierto? Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que estamos muy contentos también por las buenas noticias, ya que la cuarentena en Viña del Mar se levantó, también en Valparaíso. Y nuestros pastores, Marco y Gustavo, ya están yendo a la radio los días martes y jueves. Esto no quiere decir que ya nos podemos reunir en la iglesia local. Aún queda tiempo. ¿Qué pasó, hijo? Estamos todos tristes porque no nos podemos reunir, pero aún queda tiempo para que nos podamos reunir en la iglesia local, y cuando lo haremos con todas nuestras fuerzas y con todos los protocolos correspondientes. Así que estemos orando, les invito a que oremos por eso, por la preparación, por todo lo que viene por delante. En la reunión de este día de hoy quiero invitarte a que podamos estar concentrados, a que podamos junto a tu familia adorar el nombre del Señor y estar preparados, ¿cierto, hijo? Para poder recibir una palabra. Hoy día en la alabanza y en la adoración nos acompaña nuestro hermano Freddy Rocío, y en el mensaje va a estar nuestro pastor Marcos Chaparro. Así que estamos muy contentos por este día que vamos a escuchar palabra del Señor. Así que antes de dar inicio, ¿te parece que oremos, hijo? ¿Oremos? Ok. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día que tú creaste. Muchas gracias, Señor, por tu amor inigualable. Gracias, Señor, por tus respuestas. Gracias, Señor, porque pronto nos vamos a poder reunir en la iglesia local, Señor. Danos las estrategias y prepáranos para aquel día. Mientras tanto, Señor, seguimos, Señor, conectándonos a través de estas reuniones virtuales que ha tenido que hacer así porque tú lo has querido, Señor. Y nosotros estamos expectantes por lo que vendrá, Señor. Te pido, Padre amado, que prepares a cada familia que está conectada para que pueda estar ahí preparado para poder adorar tu nombre y para poder recibir de tu palabra, de tu alimento, Señor. Sé que algo bueno, algo grande harás en cada uno de ellos. Tu palabra, Señor, nos llena, nos alimenta y nos nutre, y es lo que más nos fortalece, Señor. Te damos gracias y bendecimos a cada familia, a cada hermano, hermana de nuestra congregación y que está conectado también en esta hora de la mañana. Muchas gracias, Señor. Recibe nuestra adoración en este día domingo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada familia. Prepárense y estén ahí contentos a Dios para poder adorar y escuchar palabra en este día domingo. Que el Señor les bendiga. Adiós. Bienvenidos, hermanos, a esta nueva reunión. Bienvenidos a este domingo. Les invitamos a que puedan ponerse cómodos, estar atentos a los subtítulos por si no se sabe la letra de las canciones. Así que le invitamos a adorar al Señor. Avívanos, oh Dios.
andar con libertad, porque soy su hijo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy y libres soy. Hola familia de Viña del Mar, espero que todos se puedan encontrar muy bien a esta hora de la mañana. Hoy es domingo, es el día del Señor y estamos muy contentos de poder llegar hasta la intimidad de su hogar con esta transmisión que estamos teniendo. Doy gracias al Señor por la vida de cada hermano, de cada hermana que desde sus hogares, desde sus televisores, celulares, computadores, donde sea que nos esté viendo, bueno, está apartando este tiempo maravilloso para celebrar al Señor. Lo que antes hacíamos ahí en calle Valparaíso
12:33, a las 10 y a las 11 de la mañana respectivamente. Lo estamos haciendo también, pero desde nuestros hogares, desde la intimidad ahí con nuestra familia. Me he querido tomar la libertad para poder hacerle llegar dos anuncios que tengo que hacer. El pastor Marco ya va a estar compartiendo la palabra del Señor en unos pocos minutos más. El primer anuncio es dejarle la invitación a una vigilia interdenominacional que estaremos participando como comunidad, como iglesia. Esto se va a realizar, le dejo el afiche ahí en la pantalla. Esto se va a realizar el día 31 de octubre. El 31 de octubre, que cae día sábado. Esto inicia el sábado 31 de octubre a las 9 de la noche y va a finalizar la madrugada del día domingo, del 1 de noviembre a las 2 de la mañana. Es una vigilia que le han puesto por título Buscando a Dios con todo. Van a estar participando pastores de otras comunidades, hermanos de otras iglesias, y nos han extendido la invitación para poder estar participando. Así que vamos a estar retransmitiéndolo por nuestro fanpage y esperemos también, estamos haciendo todo lo posible, por nuestro canal de YouTube para que podamos hacerlo lo mejor posible para el Señor. Una vigilia que sin duda alguna será de mucha bendición en este tiempo que estamos viviendo. Habían varios hermanos que estaban pidiendo una vigilia. Bueno, esta es la oportunidad de participar en una. Y el segundo aviso es que le quiero invitar cariñosamente, con mucho aprecio, a que se anime a participar en los videos. Hay hermanos que me confirman, pero después me dicen que no, porque no saben cómo hablar o les da vergüenza mirar a la cámara, etc. Pero yo les quiero animar para que se pueda usted atrever a grabar unos videos para poder incluirlo el día domingo o el día miércoles en las respectivas transmisiones de nuestra reunión. Ahora está apareciendo en pantalla el teléfono, el WhatsApp, donde usted nos puede hacer llegar su video. Así que la invitación está más que hecha y nos coordinamos para poder determinar cuándo sería bueno que envíe su video. Así que esos son los dos avisos que le quiero hacer. El número uno es la vigilia, se la reitero, el sábado a las 9 de la noche, el 31 de octubre. El 31 de octubre es una doble fecha. En realidad celebramos la Reforma Protestante, pero también el mundo celebra lo que es Halloween. Así que es una noche bastante especial donde vamos a estar vigilando para la gloria del Señor. Y recuerda el segundo aviso. Anímese a grabar un video. Gánele a la vergüenza. No es necesario que salga perfecto o muy fluido, sino que simplemente toma su celular, se graba compartiendo una pequeña reflexión, una oración y me lo hace llegar a mi WhatsApp. Bien, amada iglesia, ahora les dejo al pastor Marco Chaparro, quien nos va a estar compartiendo el mensaje en el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Hola mis hermanos, muy buenos días. Qué maravilloso es poder tener este tiempo de adoración, este tiempo de reflexión, un tiempo de oración y un tiempo también con una predicación en el día del Señor. Como dice el salmista David, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es un día para celebrar, es un día para adorar. Es un día para aprender más del corazón del Padre por medio de las Sagradas Escrituras. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar, hasta su sala de estar, hasta su living, comedor o hasta su dormitorio. No sé si algunos todavía están a lo mejor allí calentitos en su cama, viéndonos a través de su televisor. Así que le enviamos un cariñoso saludo y les deseamos a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, de nuestra comunidad de Viña del Mar, le deseamos las más ricas bendiciones en el poderoso nombre del Señor Jesucristo.
Qué bueno es poder estar transmitiendo o estar compartiendo desde aquí, desde la casa del Señor, desde la iglesia local, estas transmisiones. Así es que añoramos pronto de reunirnos y de poder ver ahí en los lugares donde los hermanos generalmente se sientan y participan con nosotros. Así es que sigamos orando, hermano, por nuestro país, sigamos orando por Chile, para que esta pandemia siga disminuyendo en nuestro país. Gracias al Señor, Chile ha sido un país que se ha portado bien dentro del vecindario de Latinoamérica. Así es que gracias, porque hay gente que ora, hay gente que intercede y hay gente que busca a Dios. Oremos, yo les invito a inclinar su rostro y que podamos decir: Padre, qué bueno es reunirnos en esta bendita mañana de día domingo, día del Señor, día de recogimiento, de oración, de celebrar también, día de resurrección y día en aprender. Estoy en expectativa para aprender más de tu bendita palabra. Señor, queremos que tú puedas bendecir cada familia de nuestra iglesia de Viña del Mar, cada hogar. Bendice a nuestros matrimonios, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Bendice la vida del adulto mayor. Oramos por nuestras hermanas viudas para que tú les cuides y les protejas. Oramos por aquellos que han quedado sin trabajo, aquel pobre, el hermano extranjero. Señor, te pedimos que tú cubras y bendigas sus mesas, que sus mesas sean bendecidas. Provéeles y susténtales, Señor, como así tú lo has hecho con nosotros. Porque tú eres quien alimenta a las aves de los cielos y también vistes a las flores del campo. Señor, también tú proveerás y suplirás todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, prepara nuestro corazón para recibir la enseñanza de tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que usted allí abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer de los versos 12 al verso 17. He titulado el tema de hoy: Testimonio Paulino de la Gracia Salvadora. Así he titulado el mensaje que nos corresponde hoy. No sé si voy a poder compartir todo el mensaje. Bueno, si no puedo terminarlo, vamos con la segunda parte el próximo domingo. Pero el mensaje es el testimonio paulino de la gracia salvadora. Y vamos a leer el versículo 12 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, tremendo cada expresión, cada palabra que utiliza Pablo, cada tema que es expuesto en estos versículos. Realmente a mí, en lo personal, me ha bendecido de una tremenda cantidad. Estas son las predicaciones expositivas que he estado compartiendo los domingos y cuando me ha tocado los miércoles también, desarrollando el estudio en estos preciosos versículos y preciosos libros o epístolas o cartas pastorales. Pablo a Timoteo y Pablo a Tito. Muy bien, como nota introductiva, el propósito de Pablo
al escribir esta carta era encargarle a Timoteo la tarea importante de corregir la iglesia en Éfeso. Hemos aprendido en mensajes anteriores que la preocupación de Pablo con respecto a la iglesia que estaba en Éfeso, que estaba siendo pastoreada por su hijo en la fe Timoteo, estaba siendo bombardeada, atacada por falsas enseñanzas de falsos hermanos, falsos maestros, aquellos que buscaban ser reconocidos como maestros de la ley, estaban distorsionando el verdadero evangelio. Pablo muestra que un uso debido de la ley trae convicción de pecado y la necesidad de la gracia de Dios. Como compartíamos también el último mensaje del domingo pasado, ¿cuál es el propósito de la ley? En primer lugar, el propósito de la ley es demostrar la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Cuando aparece la ley, también se hace mucho más abundante la violación a la ley y la pecaminosidad de la raza humana. También la ley tiene como propósito demostrarnos la pecaminosidad, como estábamos diciendo recién, para que el hombre busque al Salvador, para que el hombre se lance a los brazos amorosos del Señor. Ese es el propósito correcto y el uso que se debe hacer con respecto a la ley de Moisés. Pablo nunca dejó de estar maravillado. Y esto es tremendo, también vamos a aprender cómo Pablo le afecta positivamente, enormemente, la gracia abundante de Dios que fue derramado sobre él, siendo un judío celoso de la ley, siendo un hombre, un enemigo del cristianismo. Él aún no puede asimilar, por así decirlo, aún no puede comprender profundamente por qué Dios lo escogió y por qué Él derramó tanta gracia. Como hay una canción de Marcos Vidal, tanto amor derrochado. ¿Para qué tanto, Señor? Tanto amor derrochado. Y nosotros también podemos decir lo mismo. En nuestro pecado, en nuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Cristo, y cuántas cosas hicimos, hermano, en nuestro estado de incredulidad. Tanto amor derrochado sobre este pecador. Realmente es asombrosa la gracia de Dios. Desde esa perspectiva, Pablo nunca deja de estar maravillado ante el hecho de que Dios pudiera y pudo redimir a alguien como él. Completamente asombrado por la gracia que le ha sido otorgada, Pablo se pone a sí mismo en primera línea como ejemplo, como prototipo de la realidad de esta gracia para todos los pecadores. La gracia derramada abundantemente sobre el peor pecador, que era Pablo, en el cual él mismo se autodenomina como el peor pecador, revela el corazón de Dios en el Evangelio paulino. En estos párrafos, Pablo acentúa la gracia de Dios que se nos imparte en Cristo y que a través da origen, el poder descubrir la gracia, el poder disfrutar de esa gracia abundante, de tanto amor derramado sobre nosotros. Pablo tiene como el origen la gracia para terminar en una doxología extraordinaria en el versículo 17. Y comenzamos en el versículo 12 cuando Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bueno, entendemos en estas líneas la gratitud de Pablo que él tiene hacia aquel que lo fortaleció. La gratitud de Pablo es para aquel que le dio fuerzas, nuevas fuerzas. Él había declarado anteriormente, allí esta carta que envió a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, que todo lo podía en Cristo porque me fortalece. El texto dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí la gratitud que Pablo tiene es hacia Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Esta fuerza que menciona Pablo no se refiere
a una fuerza bruta, al poder, no sé, levantar ciertos kilos de trigo o de papa. No, no se refiere a esa fuerza bruta, sino que a la fuerza que Pablo se está dirigiendo cuando él dice, doy gracias al que me fortaleció, se estaba refiriendo a la fuerza moral y a la profunda convicción que Pablo tenía en Dios y en el ministerio que Dios le había encomendado. Era la fuerza moral, era la fuerza de la fe, las convicciones profundas que Dios había establecido en su vida. Cuando uno entiende el plan de Dios, cuando uno entiende los propósitos, los procesos de Dios, eso nos da fortaleza de poder seguir adelante, de seguir soportando las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Así es que la fortaleza no es física, la fortaleza es moral. Cuando el profeta Isaías, allá en el capítulo 40, expresa esta tremenda promesa de Dios de fortaleza, cuando Él dice, Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sin lugar a dudas, también Dios nos reanima cuando estamos físicamente o mentalmente cansados. Dios nos reanima y Dios hace que nuestra fuerza sea tremendamente profunda en nuestras convicciones y en el ámbito moral también. Dios da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, se fatigan y caen. No sé si hay algún joven cansado, agotado, agobiado por tantas batallas y tantas luchas. El Señor dice, los jóvenes se cansan, se fatigan y caen, pero los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa qué edad usted pueda tener, si es joven, si es adolescente, si es niño, si es adulto o si es adulto mayor. No importa la edad que podamos tener, en Dios podemos ser fortalecidos. Y Pablo decía, doy gracias a aquel que me fortalece. Las fuerzas provienen de Dios. Si alguien en esta mañana que me está escuchando está perdiendo las fuerzas, ya hay pocas fuerzas en su vida, en esta mañana, en el nombre del Señor, yo te animo a que recibas fuerzas a través de esta palabra y tienes que tener una actitud de gratitud. Comienzas a dar gracias al Señor incluso por las pocas fuerzas que tienes. Comienzas a agradecer a Dios, comienzas a adorar, a honrar al Padre y verá cómo las fuerzas de Dios comienzan una vez más a volver a tu vida y tu vida de fe y tu vida moral comienza a ser fortalecida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Increíble promesa del Señor. Y esta fortaleza está para todos aquellos que pasan tribulaciones, pruebas, malas noticias, dificultades, aflicciones. Las fuerzas de Dios están para levantarte y seguir caminando. Bendito sea el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, el escritor de Hebreos nos dice que Moisés se sostuvo, fue fortalecido, fue establecido firme. Dice, como viendo al invisible. También Pablo le escribe a los Efesios diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi fortaleza no viene de mi pastor, la fortaleza no viene de mi obispo, la fortaleza no viene de mi familia, la fortaleza viene del Señor. Él da fuerza al cansado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza proviene de Dios, pero Dios nos exige fidelidad. El texto dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, porque me tuvo por fiel. De Dios viene nuestra fuerza, pero yo también tengo que hacer mi trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Ser fiel, ser hallado confiable para Dios en el ministerio. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Vuelvo a reiterar, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Nuestra Reina Valera dice, debe ser hallado fiel. Todo aquel que recibe un cargo debe ser hallado fiel.
Por eso es muy importante la fidelidad. Aquí hablemos un poquito de la fidelidad. Como digo yo, saquémosle un poquito punta al lápiz a este tema de la fidelidad. Creo que la fidelidad debe ser una de las características importantes que tiene que tener todo cristiano y todo ministro del Señor. La fidelidad no es algo en el cual uno nace con esa tendencia a ser fiel. No, la fidelidad se aprende, la fidelidad se valora y la fidelidad se aplica a la vida cristiana, a la vida de fe. Es así que la fidelidad está muy relacionada con la fe. Incluso la raíz griega de fidelidad está relacionada, o la raíz griega de fiel está muy relacionada con la fe que tenemos en Dios. La Escritura, el Evangelio, dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Eso significa que la fidelidad será una cualidad tan importante que a través de la fidelidad Dios me promocionará, Dios me levantará a administraciones mayores, Si soy fiel en lo poco, si en lo que tengo hoy soy fiel, soy dedicado y soy responsable, entonces, si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá sobre administraciones mucho más mayores. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser fiel, a ser leal y fiel con aquellos también que están bajo nuestro cuidado y aquellos en el cual también nosotros nos hemos sujetado. Importante valorar la fidelidad. Luego Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio viene de una raíz griega que es diaconía, donde se deriva la palabra diácono, que son los servidores dentro de una iglesia local. Diaconía. Y curiosamente, esta palabra diaconía es una de las palabras favoritas de Pablo, usadas en sus epístolas y que describe diferentes servicios en la iglesia local. Que describe, la palabra diaconía, describe diversos servicios dentro de la iglesia local. Esta palabra diaconía está relacionada con un servicio, servir a las mesas, a las viudas, o como también dentro del ministerio apostólico en la administración de la palabra de Dios. O sea, es un término general, ya sea para servir a las mesas, como también para ser un tremendo líder y un tremendo maestro que predica la palabra de Dios. Eso nos enseña en primer lugar, hermanos, que es tan importante aquel que sirve en la mesa como aquel que está en el púlpito enseñándonos y sirviéndonos la palabra de Dios. Es tan valorable para Dios un servicio pequeño como un servicio grande. Al final, todos servimos y todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Aquella hermana que limpia los baños o que está trabajando allí en la cocina, como aquel hermano que está en la puerta, o como aquel ministro, como aquel pastor que está en el púlpito, abriendo las escrituras a la congregación, todos tienen un mismo valor y un mismo servicio ante los ojos de Dios. Eso es muy importante de entenderlo. Incluso diaconía, servir, que es una palabra muy usada por el apóstol Pablo en sus epístolas, apunta a un servicio en humildad y en sencillez. Vuelvo a reiterar, este término apunta a un servicio en humildad y en sencillez. Es muy contradictorio que un hermano sirva siendo arrogante y soberbio, ¿no? Como que no pega. Siempre aquel que sirve es aquel que está relacionado con la humildad y con la sencillez. Es así que los que servían en los hogares en el primer siglo eran los esclavos. Los esclavos eran aquellos que lavaban los pies, aquellos que venían llegando al hogar, tenían todo en orden dentro de la casa, eran los esclavos.
Y este servicio está muy relacionado con esa actitud de estar sujeto, de tener una actitud humilde y de sencillez en nuestro servicio. El versículo 13 dice, habiendo yo sido antes, dice Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí Pablo comienza a hablar un poquito de su testimonio. Si usted se da cuenta, aquí Pablo él se pone como ejemplo con respecto a la gracia abundante de Dios. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ahora que soy un ministro, siendo hallado fiel, Dios me puso como ministro del Evangelio, yo que anteriormente, aquí hay como un sentido de contraste, yo que soy ahora un siervo de Cristo, un administrador de las cosas sagradas de Dios, yo que anteriormente, dice el texto, había sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo expone su testimonio para demostrar cuán maldito y pecador era en su vida pasada. Increíble. Como dijo Lutero en una ocasión, un gran pecador como yo, dice Lutero, un gran pecador como yo necesita un gran Salvador como Cristo. Maravilloso es el Señor. Este término blasfemo que Pablo utiliza significa que es una persona que calumnia a Dios y abiertamente habla mal de Él. Eso significa un blasfemo. Alguien que con una actitud arrogante se levanta en contra de Dios, habla en contra de Él, ¿no es cierto? Y calumnia a Dios. Pablo pensaba, cuando él era un judío, dentro del judaísmo pertenecía a la secta más extrema y más legalista de la ley, que eran los fariseos. Usted puede encontrar allí en su currículum, allá en el libro de Filipenses, cuando Pablo establece, yo circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo. O sea, Pablo, antes de haber conocido a Cristo, camino a Damasco, Pablo era un judío fanático de su religión. Así lo podemos expresar, un judío fanático de su religión. Es así que comenzó a hablar mal de Cristo. Él lo consideraba, como cualquier judío de su época, un falso Mesías. Al final murió en una cruz. Y por ahí sus seguidores comenzaron a decir una mentira que había resucitado. Ese era el pensamiento judío del primer siglo con respecto al cristianismo. Pablo veía el cristianismo como una desviación del judaísmo, que estos se desviaron del judaísmo. Y Pablo, como un hombre celoso y fanático de su religión judía, comenzó a hablar mal de Cristo, a hablar mal de los cristianos, a odiar a los cristianos. De ahí se denomina el término blasfemo. Pablo pensaba que estaba presentando un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Podemos encontrar parte de su testimonio, cómo él era cuando no conocía al Señor, en Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 3. Pablo dice, y Saulo, esto lo dice Lucas, y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Mire qué malvado era este Saulo y posteriormente llamado Pablo. El nombre Saulo es el nombre judío, así se menciona el nombre Pablo en el hebreo, Saulo, pero en el griego es Pablo, así suena. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Así de malo, así de fanático y de celoso era este judío llamado Saulo. Allá en Hechos capítulo 26, versículo 10, la Nueva Traducción Viviente, Pablo da su testimonio ante Festo
un emperador, un alguacil romano, y dice: por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, dice Pablo, con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los acusaban de muerte. Él hacía así: no, este hay que matarlo, este merece la muerte, este merece la lapidación. Es así que también encontramos a este joven Saulo siendo espectador de la muerte del primer mártir en Jerusalén, que fue Esteban. Fue el primer mártir que murió por la causa de Cristo. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Hechos capítulo 7. Impresionante cómo Esteban conoce las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis. Se pasea por todo el Antiguo Testamento, hermano. Increíble. Y al final los ancianos de Israel, los ancianos de Jerusalén, lo apedrearon, no soportaron las palabras de autoridad y el rostro como de un ángel que tenía Esteban. Al final lo mataron a piedrazo, y dice la Escritura que tomaron las ropas de Esteban y lo pusieron a los pies de Saulo, porque Saulo consentía y daba su voto a la muerte de los cristianos. Así de malo era este judío fanático que perseguía las iglesias y arrastraba a muchos de ellos a la cárcel. Ahora, la gracia de Dios arrastró a Pablo a los pies de Cristo. Y eso es lo que Pablo comienza a compartir. Cuán malo Pablo era con respecto a su relación con los cristianos, cuando él aún no se les había revelado la verdad de Cristo. Versículo 13, la parte B dice: mas fui recibido, dice Pablo, a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo reflexiona aquí acerca de la distinción veterotestamentaria entre el pecado involuntario y el deliberado. Existe un pecado involuntario y un pecado deliberado, especialmente en el Antiguo Testamento. De ahí se desprende el término veterotestamentario, Antiguo Testamento, donde a través de la ley de Moisés también se protegía aquel que por accidente mataba a alguien. Cometió ese asesinato sin premeditación ni alevosía, fue por un accidente. Incluso cuando había una ley que cuando algún judío estaba cortando leña con un hacha, y si la parte de hierro se soltaba y mataba a alguien, había leyes que protegían esos pecados involuntarios. Incluso había también ciudades de refugio, ya que era un sistema de protección a aquellos que se habían defendido y en la defensa habían matado a su hermano o alguna persona dentro del pueblo de Israel. Las ciudades de refugio eran ciudades de auxilio y de salvación, aquellos que habían tenido algún pecado involuntario. Es cuando Cristo, colgado en una cruz, frente a todos aquellos que lo estaban crucificando, Él dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Puede existir, y esta es la experiencia de Pablo, cuando él perseguía, cuando él daba su voto de muerte a los cristianos, cuando él metía a los cristianos a la cárcel, cuando él asolaba a las iglesias. En el libro de los Hechos, Pablo está diciendo que él todo lo hizo en forma de ignorancia, ignorando profundamente el verdadero sentido de lo que significaba creer en Cristo y el cristianismo. Y Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pedro también utilizó casi el mismo término cuando comenzó a predicar el Evangelio, y él comienza a decir que Dios pasa por alto la ignorancia de los hombres. Claro que sí. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, acuérdese de las cosas malas que hacíamos, de las tendencias corruptas que teníamos. Pero lo hicimos por ignorancia, sin saber el contenido de las leyes de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo dice que eso lo hizo en forma involuntaria, por ignorancia, en incredulidad. Para Pablo, esta distinción explica al menos la razón por la que Dios
le hizo objeto de su compasión y no de su ira. Pablo entiende que Dios sabe que todo lo que Pablo hizo, lo malo que hizo Pablo con la iglesia de Jesucristo, lo hizo por ignorancia. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, comienza a levantar la voz, comienza a atacar la iglesia y los valores que defiende la iglesia porque están en ignorancia, en incredulidad? Bendito sea el Señor. Pablo, siendo un perseguidor, se transformó por la gracia de Dios en un perseguido. Para Pablo, esta distinción explica al menos, vuelvo a reiterar, la razón por la cual Dios le hizo el objeto de su compasión y no de su ira. Pablo nos muestra en el versículo 14 la medida de la gracia de Dios. ¿Cuál es la medida, pastor, de la gracia de Dios? Pablo lo expresa en su propia experiencia personal de salvación. Él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente. La gracia de Dios fue mucho más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, podemos entender a través de lo que Pablo está expresando en el versículo 14 que la gracia no tiene límites para salvar. La gracia no ve tu condición social, la gracia no ve cuán profundo has caído en el pozo de la desesperación, si has tocado fondo o no. La gracia no ve tu color de piel, la gracia no ve tu condición social, la gracia no ve tu condición sexual, si eres hombre o mujer. La gracia es abundante para salvar al más vil pecador. Bendito sea el Señor. Uy, esto me motiva, hermanos. Esto me bendice tremendamente, porque también estuve en tinieblas, también estuve en una vida de ignorancia y de pecado, pero la gracia de Dios superó todas las cosas. Extraordinario. Este texto nos habla de la medida desbordante, abundante de la gracia de Dios, que es más grande y sobrepasa la medida del pecado. ¿Se acuerda el versículo Romanos 5:20? La NBI dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tremendo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia, la medida de la gracia, hermano, es total y absolutamente abundante. Diga conmigo, la gracia de Dios no tiene límites para salvar. Amén. Qué gran esperanza eso, hermanos. Me gusta la traducción de la Biblia, traducción lenguaje actual de Romanos 5:20. Mire lo que dice. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. ¡Wow! No, yo me voy. No sé si usted está entendiendo esta palabra, pero esto es tremendo, hermanos. Si el pecado, hermano, tapó tu vida, el pecado te escondiste, o mejor dicho, el pecado te inundó, traspasó tu mollera, la gracia de Dios la superó. Extraordinario. ¿Sabe en qué podemos aplicar esto? Y esto nos da tremenda esperanza para todos aquellos que están viviendo vidas totalmente desordenadas y en el pecado y en las tinieblas. En que para la gracia del Señor no hay caso perdido. Si usted tiene un familiar, si usted tiene a su esposo que aún no ha conocido a Cristo, si usted tiene un hijo rebelde que está a lo mejor en las drogas, en el alcohol o en la delincuencia, a lo mejor tiene algún amigo, algún conocido que está totalmente perdido, hay una gracia extraordinaria, hay un nivel de gracia abundante que no tiene límites, que Dios también puede transformar la vida de ese perdido. Siga orando por ese familiar, siga orando por ese conocido, siga orando por su esposo rebelde, por ese hijo rebelde, siga orando, porque la gracia de Dios nos enseña que para Él no hay nada imposible. Él supera todos los límites. Para Pablo, la gracia de Dios siempre
actúa primero. Siempre en el pecador la gracia de Dios da el primer paso. ¿Se acuerda lo que dice Juan en Primera de Juan? Cuando él dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios siempre es primero. Para Pablo, para la enseñanza de Pablo y para la experiencia del testimonio de Pablo, Dios siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Dios siempre actúa primero en nuestra vida. Romanos capítulo 9, versículo 16. La NBI dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Nuestra Reina Valera dice, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Si usted es cristiano hoy, si usted, hermana, es una cristiana amante de Dios, no es porque usted así lo determinó al principio, no es porque así usted lo escogió, sino es todo lo contrario. Dios te escogió a ti desde la eternidad, Dios tomó la iniciativa primero y Dios fue a buscar la oveja que se había perdido. Yo no busco a Dios, sino que Él me buscó primero a mí. Yo no busco a Dios porque Dios no está perdido. El que está perdido somos nosotros los pecadores. Pero en su gracia nos encontró, nos tomó, sanó nuestras heridas y nos llevó de nuevo al redil. Bendita, maravillosa, abundante y sublime gracia de Dios. Tremendo, hermanos. Por tanto, la fe es una respuesta a la gracia de Dios. No es que yo tenga fe y luego viene la gracia, no. Primero viene la gracia sobre el pecador que está muerto, nos da vida juntamente con Cristo y Dios otorga el don de la fe para que yo pueda creer en Él. Algunos le llaman este alegato, por así decirlo, el ordus salutis, el orden de la salvación. Primero es Dios quien interviene primero sobre el cadáver que es el pecador. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. Lázaro, estando muerto, no se acercó a Jesús diciendo, Señor, resucítame. No, estaba muerto. Pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y el cuerpo de Lázaro, 3 días ya, tenía un mal olor. Me imagino los gusanos comenzaron ya a tener avivamiento con el cuerpo de Lázaro. Pero cuando escucharon la voz del Creador, cuando escucharon la autoridad de aquel que es la fuente de la vida, los gusanos retrocedieron, desaparecieron. Esa carne que se estaba pudriendo, comenzó los tejidos a sanarse en forma milagrosa, extraordinaria, y la vida de Dios llegó a Lázaro y Lázaro resucitó. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos, igual que Lázaro, en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia admirable de Dios. Es así que en Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, mi fe es una respuesta a la gracia previa de Dios en nuestra salvación. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, palabra fiel. Luego Pablo dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Hermanos, vamos a dejar hasta aquí, ya que tenemos los minutos contados, y el próximo domingo vamos a desarrollar el versículo 15 hasta el versículo 17. Vamos a compartir, hermano, esta tremenda declaración de Pablo. Está llena de teología esta declaración, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a entender qué quiso decir Pablo. ¿Por qué se considera este versículo 15 una expresión llena de riqueza teológica y de conocimiento de Dios? Vamos a desarrollar cada expresión y luego estaremos analizando el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero
toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Y luego terminamos con la doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se pierda el próximo domingo o esta semana, o cuando me toque predicar, no sé si el miércoles o el próximo domingo. No se pierda estos 3 versículos, que será una dinamita a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo quiero quedarme con la medida de la gracia y poder orar por nuestras familias, que muchos de ellos aún no conocen a Cristo, y quizás en qué situación de dolor se encuentran, en qué desgracias ellos se puedan encontrar, en qué enfermedad, y aún así no han doblado su rodilla delante de Dios. A lo mejor alguno está en la cárcel, a lo mejor alguien se está metiendo en serios problemas. ¿Por qué? Porque están en una ignorancia terrible frente a Dios y frente a su palabra. Pero está la gracia de Dios que puede superar cualquier nivel del pecado. La gracia de Dios la supera. Y vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por aquellos familiares. Alguien dirá: pastor, mi esposo es tan duro de cabeza, mi esposo es tan rebelde, mi esposo no sé qué le pasa, es un indio, no quiere entender nada. Vamos a orar, hermanos. Dios puede transformar nuestro lamento en baile. Dios puede cambiar realidades. Dios puede cambiar realidades. Y así como también nosotros un día fuimos tan duros de cabeza, nos reíamos cuando nos hablaban de los evangélicos. A veces se nos paraba la pluma y comenzamos a discutir y a avergonzar y qué sé yo, y a ridiculizar a los evangélicos. Pero hoy la gracia superó todos esos niveles de ignorancia. Y yo quiero que usted junto conmigo nos acerquemos al trono de la gracia. Vamos a decir: Padre, queremos darte gracias, Señor, en este tiempo, por lo que hemos aprendido hoy a través del testimonio de Pablo y la experiencia salvadora de la gracia de Dios en la vida de este apóstol. Señor, yo quiero presentarte a todos aquellos que están lejos de ti, aquellos que viven en el pecado y disfrutan el pecado, pensando que es lo único que hay. Hay gente que dice: comamos, bebamos, total, de esta vida no hay otra. Y se vuelven personas viciosas, personas que están destruyendo su vida, su entorno, su familia, sus hijos, están marcando negativamente a sus futuras generaciones. Señor, yo apelo a esa gracia, a esa misericordia. Como Pablo fue favorecido siendo un tipo tan perverso con los cristianos, la gracia superó todo nivel de pecaminosidad de Pablo. Así también tú puedes superar, la gracia de Dios puede superar cualquier estilo de vida pecaminoso de las personas. No importa si esa gente tocó fondo, no importa si está sumida en el pecado, si son rebeldes, si son blasfemos, si son ateos, agnósticos. Señor, no importa. Tu gracia supera cualquier nivel de pecado. Tu gracia es mayor, Señor, que una vida impía. Espíritu Santo, salva a todo aquel que esté perdido. Oramos por el padre de familia que es inconverso. Oramos por la madre que es inconversa. Oramos por los hijos rebeldes y que están lejos de ti y que cuestionan y que han maldecido el evangelio. Oramos por aquel que está metido en los vicios, en las drogas, gente drogadicta. Oramos por aquellas personas. Yo sé que mientras exista la gracia, aún hay esperanza para ellos, de un cambio de vida, de un cambio de transformación de vida, de conducta. Espíritu Santo, salva, transforma y cambia a todo aquel que esté lejos de ti. Oramos por salvación, por todos aquellos quienes se burlan del evangelio, aquellos que se ríen de los evangélicos, aquellos que hacen escarnio del pueblo evangélico. Oramos por ese lenguaje de ignorancia. Ten misericordia. También un día fuimos parte de esos grupos. Y que hoy, Señor, has derramado tanta gracia que has derrochado sobre nosotros. Señor, hoy disfrutamos plenamente de esa nueva vida. Y hoy oramos por aquellos que no te han conocido. Señor, ten misericordia.
ten misericordia de ellos y que el favor de Dios, Señor, los arrastre a los pies de Jesús. Gracias, Señor. Y sé y estoy plenamente convencido, Señor, que escucharemos en los próximos días y en las próximas semanas buenas noticias de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos disfrutando de este rico tiempo de adoración junto a Freddy y Rocío. De su pueblo.
Maravilloso, maravilloso es el Señor. Dios es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Bendita gracia de Dios, hermosa y sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó el Señor. Hermoso himno de la sublime gracia de Dios. Yo quiero invitar a todos mis hermanos a seguir apoyando a nuestra iglesia local, a ser fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Como os compartíamos, si soy fiel en lo poco, es porque estaré capacitado para recibir mayores desafíos. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel con lo que tengo hoy, si soy fiel en eso, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Si soy fiel en lo poco, es porque estaré preparado para cosas mayores, para desafíos mayores y para bendiciones mayores también. Yo sé que los desafíos mayores traerán bendiciones mayores, pero si en lo poco no soy fiel, es porque toda mi vida estaré allí marcando el paso en lo poco. ¿Usted cree que Dios nos llamó a lo poco? La Escritura dice, aunque tus principios sean pequeños, el libro de Job lo dice, aunque tu principio sea pequeño, el postrer estado será muy grande. Todo nace en una semilla. El bosque, antes que fuera bosque, comenzó con una semilla. Y si soy fiel teniendo una semilla en mi mano, si soy fiel en lo poco, es porque estaré preparado para desafíos mayores. Seamos fiel en lo poco, en nuestros diezmos, en nuestra ofrenda, porque también seremos fiel cuando tengamos mucho. Así que animamos a todos nuestros hermanos a apoyar nuestra iglesia local. Hay muchos hermanos que están comenzando con pequeñas pymes, con pequeños negocios. Hermano, sea fiel allí, sea fiel con sus recursos, con su generosidad, sea fiel en la obra, en su iglesia local, y usted verá cómo Dios le bendecirá. Estará el destino trazado y decretado por Dios en un crecimiento y en una multiplicación en todo lo que llega a sus manos. Seamos generosos con la obra del Señor, bendigamos nuestra iglesia, apoyemos a nuestros pastores, porque ellos se encargan de traernos la palabra de Dios. Como dice el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, vean el ejemplo de su vida de fe. Así es que vamos a apoyar nuestra iglesia local. Ahí está la cuenta ya, en la cuenta de nuestra iglesia, Cristo tu única esperanza, para que usted haga sus transferencias, sus depósitos. Y aquellos hermanos que también le cuesta llegar a un banco, también lo pueden hacer en sencillito, ¿sí? La cuenta es Scotiabank, pero en sencillito. No en el Banco Estado ni en el Serviestado, no, ahí no lo puede hacer. Pero en sencillito sí puede hacer su depósito. Así es que ahora los hermanos que tienen la cuenta del Banco Estado pueden hacerlo en caja vecina sin ningún problema, ¿ya? Así que muchas gracias por la generosidad de todos nuestros hermanos. Dios les bendiga enormemente. Mi preocupación y mi responsabilidad como pastor es orar por su familia, es orar por su vida, es orar por su salud espiritual y también es orar para que Dios bendiga su trabajo y este nuevo negocio, este nuevo emprendimiento que está haciendo. Sé que le va a ir muy bien cuando somos fieles en lo poco. Bien, recuerde que esta semana solamente vamos a estar con mi esposa los jueves, ya en Quédate en Casa. Todos los jueves a las 20 horas vamos a estar con nuestro programa junto con mi esposa. Los martes no, porque los martes y jueves en la mañana estamos con nuestro matinal cristiano a través de nuestra radio corporación. En la mañana, a las 10 de la mañana. Así que conéctese, sintonícenos a través de nuestra señal radial también, 900 AM para aquellos que van manejando, aquellos que tienen sus vehículos, ¿no es cierto? Nos pueden escuchar en AM 900, Radio Corporación de Viña del Mar, ¿ya? Así es que ahí vamos a estar martes y jueves en la mañana haciendo nuestro matinal cristiano en vivo y en directo. Los jueves por la tarde, junto con mi esposa a las 20 horas nos juntamos, Quédate en Casa. Luego el día viernes, nuestro pastor Gustavo junto con Katy van a estar a las 21 horas, 9 de la noche, con temas muy interesantes a las 9 de la noche todos los días viernes. Y el domingo, Día del Señor, como hoy, a las 10 de la mañana, comenzamos nuestros discipulados virtuales junto a Gustavo y Katy. Y luego a las 11 de la mañana, nuestra reunión general en el Día del Señor. Estemos orando esta semana, será crucial, será clave, para que todos los hermanos vayan a votar
para podamos cumplir nuestro deber cívico. No importa qué postura usted tenga, lo importante es que usted vote, lo importante es que usted anhele un mejor Chile, ¿no es cierto? Y un mejor país para todos. Así es que vaya a votar, vamos adelante y que todo se haga en un orden y en una tranquilidad. ¿Sí? Eso es muy importante, que no existan desmanes, que no existan situaciones violentas. No faltan los descerebrados, hermano, no faltan los tontos útiles a veces que comienzan a destrozar todo lo que ven. Me gustaría que destrozaran sus propias casas, ¿ah? Me gustaría saber qué se siente en ellos. Así es que, bueno, estamos orando para que podamos tener un tiempo de tranquilidad. Así que Dios les bendiga y nos vemos esta semana, el día miércoles a las 20 horas, nuestra reunión general. Un abrazo, bendiciones y que Dios les bendiga. Gracias.